el estudio de los Hechos de los Apóstoles. Llevamos 5 meses, 9 capítulos, son 27 capítulos, todavía nos queda un año, ¿no? Todo este año. Dice del 20 en adelante: y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder seguir el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir correctamente, a entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Permite, mi Dios poderoso, que nuestras vidas sean edificadas, alimentadas por tu palabra, y que en esta hora, si hay un mensaje para nosotros, un mandamiento, una promesa, Señor, ayúdanos a que con humildad podamos decirte gracias, o podamos decirte: aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les dije que les iba a comentar acerca de lo que se dice del pescadito. Es un símbolo. El símbolo del pez proviene de un acrónimo griego que resume una de las declaraciones más esenciales de la fe cristiana, que dice: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En griego, esta frase es, ¿qué dice ahí? Jesús, Christos, Theou, Ios. ¿Sí o no? Sí. Al tomar la primera letra de cada palabra, se forma la palabra ixoye o ictus. ¿Qué significa? Pez en griego, ¿sale? Por eso el símbolo se convirtió en una representación de la identidad de Jesús. En algunas versiones del emblema, las letras griegas aparecen dentro o debajo del dibujo del pez. Entonces, ¿qué hacían cuando se encontraban en la persecución y se encontraban dos desconocidos? Se dibujaban la mitad, ¿verdad? La mitad. Si el otro era cristiano, sabía de la clave que tenían y dibujaba la otra mitad, que es el símbolo del pez, y de ahí viene esta situación. Pero en realidad, ixoye, o dice Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero exactamente, ixoye es Jesús Cristo, de Dios Hijo, Salvador. ¿Vale? Entonces, ustedes han visto que los coches, las casas, algunas cadenitas que usan, dijes y demás, ¿verdad? El pececito, y dice: ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? Les ven el pececito y son cristianos. El coche es cristiano, la puerta de la casa será cristiana, pero la gente que va manejando el coche, ¿quién sabe? ¿No? Entonces de ahí viene ixoye, que son es un acróstico o acrónimo de la palabra ixoye, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos a Saulo que fue convertido, ya lo vimos. ¿Qué vimos la semana pasada? Eso, la conversión de Saulo. Sí, se convirtió y fueron a orar por él. Las escamas de los ojos se le abrieron, se le cayeron, y luego dice que se comió, se fue bautizado. Comió, bebió, agarró fuerzas y fue bautizado. No dice fue al río, no dice. Lucas no nos da mucha información al respecto, pero pues ahí podemos deducir que pasaron algunos días, o que había un río y que fue bautizado por inmersión o algo, ¿verdad? Pero no lo dice. ¿Y
que en ese tiempo empezó a conocer a los discípulos. Exacto, los discípulos de Damasco, ¿de dónde eran? ¿Cómo? ¿Cuándo se convirtieron? O ahí, ¿no? Y demás. Bueno, tenemos, Saulo predicaba a Jesús, o sea, tenemos ya que ya está predicando a Jesucristo y el mensaje que les lleva a las personas diciéndole que este es el Hijo de Dios. A Jesús ya está predicando, pero también aquí lo importante es dónde está predicando. En las sinagogas. En las sinagogas, esto es característico del apóstol en la siembra de iglesias, en el trabajo misionero que él va a realizar, porque él es un hombre judío, acuérdense. Sí. Saulo es un judío que se acaba de convertir al cristianismo, pero obviamente las prácticas y las amistades, el conocimiento de un judío, pues lo trae. Casi él era un rabino, bueno, yo creo que era un rabino de los judíos principales de Jerusalén, y él a donde llega, pues es donde tiene gente en común, idioma en común, religión en común, es en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga, Tony? Es el lugar donde se reúnen ahora. ¿Quién? Los altos mandos, ¿no? No, los altos mandos, los judíos, para practicar la religión judía, ¿sí? La sinagoga. Entonces dice que él iba a las sinagogas, esto es como que él busca algo en común para decir, ahí quiero platicar con ellos, porque él conocía la ley, el Antiguo Testamento, la interpretación, conocía perfectamente lo que todos ellos que estudiaban la ley conocían, o que estudiaban, decía Jesús, ahí tienen a la ley, a los profetas y a los salmos, ¿no? Los escritos también. Entonces tenemos que Pablo pues es experto, es conocedor. Vida de Pablo, ¿no? ¿Ya vimos algo de la vida de Pablo? Saulo, que también es Pablo. Saulo, que también es Pablo, hebreo y su nombre romano. Y luego entonces sabemos que viene de una familia acomodada, porque dice que estudió a los pies de Gamaliel, y solamente pero él era de Tarso, del sur de Turquía, de allá de lejos, no era de Jerusalén. Entonces creemos que él es de una familia acomodada, porque no todos venían a estudiar a Jerusalén bajo los pies de Gamaliel, solamente los que tenían un buen recurso económico, porque era de paga, ¿sí? Venían con Gamaliel y estudiaban ahí, y él se educó bajo los pies de Gamaliel. Entonces sabemos que él era muy estudioso, educado, acomodado, con ciudadanía romana, con ciudadanía obviamente hebreo, de la tribu de Benjamín, y tenemos muchas cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pablo. Las personas no creían lo que veían, incluso pensaron que era una trampa, ¿verdad? Si él venía y los llevaba a la cárcel, los maltrataba, los apresaba y demás, y ahora, ¿cómo lo ven? Predicando a Cristo, enseñándoles a Cristo. Y dicen, no, pues esa es una trampa, ¿no? Para nada más quiere saber quién es para llevárselo. No le creían. Sí, puede ser. Saulo demostraba que Jesús era el Cristo, o sea, pero al ver sus enseñanzas se daban cuenta de que sí sabía y que sí les convencía. Los judíos estaban decididos a matarlo. Bueno, ahí había ya judíos. ¿Qué tan rápido, no? ¿Qué tan rápido es el asunto aquí? Porque me parece que Lucas no nos está dando mucho detalle del tiempo que estuvo. ¿Cuántos días estuvo aquí? Bueno, los primeros 3 fueron antes de que llegara 3 días en ayuno. en ayuno y oración. Y luego dice, y enseguida predicaba Jesús. Enseguida, ¿será así muy literal este asunto? ¿Así rápido? No, porque en el 19 dice que después de que ya se fortaleció, de que comió alimento, se fue con los discípulos. Con los discípulos de Cristo. Pues yo me imagino que con los que estaban en Damasco, que ya conocían del Evangelio. ¿Con los apóstoles? No, discípulos. Con los discípulos que estaban en Damasco. Con los cristianos que estaban allí en Damasco. Entonces, ¿cuánto pasaría? ¿Cuánto tiempo pasó? A ver, ¿cuánto le calculas? Más o menos. Unos 2 años. No. Lo que aprendió. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estaba el asunto ahí? Está interesante porque sí hay algo raro ahí, hay algo raro.
Entonces, pero sus acechanzas, o sea, había ya, dice el 22, aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y luego el 23, pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se reúnen y le consultan para matarlo. Se acaba de bautizar. Aparentemente el texto así nos lleva el texto, pero parece que el tiempo no es el correcto, donde Lucas nos está dando como una cronología o una línea de tiempo seguidita. Pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, o sea, les dijeron, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche. De día y de, o sea, no de un día para otro, varios días o semanas lo estaban esperando. Pero ¿qué hizo Pablo para que le mataran y para que la ciudad estuviera protegida? Para que no saliera. Estaba Predicando, solamente por predicar, o algo más pasó. Entonces los discípulos tomaron a Saulo, los cristianos de Damasco tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro de una canasta. Ahora, los cristianos que están dudando de que él sea genuino en su fe, ¿van a arriesgar su vida? Bueno, ya los había convencido. Pero ya los había convencido. Cuando ¿A dónde dice? predicaron, Dice que dudaron. ¿A dónde dice que los convenció? Pues cuando ya lo bajamos para que Sí. Sí, pero no es de rápido, no es tan rápido así el asunto. Vamos a ver, ahorita, Porque dice, vamos pasaron aquí. días. En el anterior vimos que dijo, solo estuvo por algunos días con los discípulos. Con los cristianos de Damasco. Sí, solo por algunos días. Y ya luego. Y enseguida. El 19, ¿no? Ajá. En el 20 dice, y enseguida. Enseguida. Entonces no creo que haya sido mucho tiempo. Yo también lo ¿No? Eso dice, no. Ok, Dice, solo vamos a unos ver. días y enseguida ¿Está bien? ya. No, tú puedes creer lo que tú quieras. No. Dice el texto, no lo saca de contexto. ¿Tú? Está bien. Dice el texto. ¿Así dice? Dice Ahí lo dice. ¿Cuánto tiempo? unos días. ¿Cuánto? ¿Unos días? ¿Unos 365 o 500 días? Vamos a seguir leyendo, a ver qué dice. A ver si aquí nos da un poquito más de luz. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, los cristianos de Jerusalén, y todos le tenían miedo. O sea, del 25 al 26, inmediatamente estaba en Damasco, lo bajaron de la canasta y se fue corriendo a Jerusalén. Así aparentemente dice, ¿verdad? Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé, ¿quién es Bernabé? Un apóstol. ¿Cómo un Otro discípulo. A ver, un levita, ¿no? El levita de Chipre. El levita que vendió un terreno, ¿no se acuerdan? Ay, ya rápido se les olvida. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de Consolación. Hijo de consolación. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. O sea, nadie le hacía caso a Saulo, nadie le creía, no lo querían, pero hay uno que sí le creyó y se llama Bernabé. Le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino a Damasco y que había hablado con él y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén. ¿Cuántos tiempo estuvo ahí? En Jerusalén. Entraba y salía con ellos, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas. ¿Quiénes son los helenistas? Los griegos. Los judíos de habla griega. ¿Sí? Judíos de habla griega. No griegos, eran judíos de habla griega. Pero ellos procuraban ¿qué? Caray, pues qué rápido, ¿no? Acaba de llegar ahí y ya lo quieren matar también ahí. ¿Cómo está eso? Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a su tierra natal, a Tarso. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Vamos a ver. Parece que Lucas omite aquí un intervalo de años, no sabemos, pero parece. ¿Por qué decimos parece?
Vamos a ver qué dice Gálatas 1, del 15 al 19. ¿Tiene su Biblia? Gálatas 1. ¿Sabes dónde está Gálatas? ¿De cuál? Del 15 al 19. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Gálatas. Es la primera carta que se escribe de toda la Biblia. Antes de los evangelios se escribieron las cartas de Pablo, ¿sí sabían? ¿Y en qué año más o menos? Gálatas, ¿quién dio Gálatas? 50, ¿Dónde está? 49, 50. 49, ¿verdad? En el 49, año 49 está escribiendo Gálatas. Y fíjate lo que dice. Bueno, es que me gustaría leer desde el 12, pero ahorita regresamos a leer el 12. 15. ¿Gálatas qué? 1. 15. ¿Ya lo encontraron? Ok, está en el Nuevo Testamento, es una carta de Pablo. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo. ¿Qué significa eso de revelar? A su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con qué. Ok. No consultó con ningún hombre. Ni 17, a ver, Maribel, ¿qué dice ahí? Ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para ¿dónde? Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, etcétera, ¿verdad? ¿Qué piensan? Ay, Es que sí pasó estoy tiempo, perdido. ¿verdad? Sí pasó algo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A ver, 3 años. sí, a ver, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, que cuando Dios se le manifestó, el versículo 12 de Gálatas 1, ¿qué dice? 12. Porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Dios. Ok, por revelación. Y está hablando del mensaje que él tiene para la gente. El mensaje del evangelio. ¿Quién se lo dio? O sea, que se fue. ¿A dónde? Dice que a Arabia, ¿no? Por 3 años recibió revelación y después dice que regresó. ¿A dónde? Y ahí es donde, o sea, allá donde andaba, en Arabia, tal vez estaba predicando, parece que es la parte que se llama Petra, la parte de Petra, donde está una ciudad en medio de las rocas. ¿Sí se acuerdan? Petra. Y luego entonces regresa a Damasco y luego va a Jerusalén por 15 días. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lucas aparentemente dice otra cosa. O sea, bueno, no lo dice, pero simplemente no explica nada. Lo omite. No omite, si él va rápido en lo que él está enseñando. Entonces, más o menos ahí me explico la situación de por qué parece que Lucas omite un intervalo de años. Entonces, para tener cuidado nada más con eso. Ahora, ¿a dónde se fue Pablo? 3 años, ¿y con quién se capacitó? Pues dice que revelación de Jesucristo. Nada de que se fue con los tibetanos o con algún otro grupo para recibir enseñanza ni nada de eso. Entonces tenemos ahí esa situación. En Jerusalén tampoco le creían. Ya cuando regresa a Jerusalén, pues vemos que nadie le cree, que no, en Jerusalén tampoco lo quieren, porque todavía, pero si ya habían pasado 3 años, entonces también, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo? ¿Sería poco tiempo? ¿Todavía se acuerdan que era un perseguidor? ¿Se acuerdan que era? Pues ahí comenzó la persecución, ¿no? En Jerusalén, y él era de Jerusalén. Bernabé le lleva a Saulo con los apóstoles. Y bueno, aquí vemos el carácter de Bernabé con respecto a esta situación se hace amigo de Saulo, lo lleva a los apóstoles y él le dice, yo creo en él. O sea, cuando nadie cree en Saulo, viene Bernabé y él dice, ok, yo confío, yo te creo, yo creo que tú eres genuino, y lo lleva con los apóstoles y les dice, miren, él tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y él ya está predicando allá, etcétera. Así es de que ¿qué les parece si confiamos en Saulo?
¿Qué les parece si confiamos en Él? Los judíos de habla griega querían matarlo, pues ya como que ya tenían antecedentes en Damasco, ya aquí en Jerusalén, pues aunque él dice en Gálatas que estuvo 15 días, pues también parece que ya 15 días es suficiente para que los judíos helenistas querían matarlo. Envían a Saulo a su tierra natal y la iglesia crecía y por un tiempo había paz. Entonces parece que sí han pasado varios años ya de todo este acontecimiento. La iglesia ya no está siendo perseguida, entonces no es tan fácil, ¿no? Y rápido ya los perseguimos hoy y mañana ya no, sino que por algún tiempo estuvieron en esa situación. Vale, sigamos, hoy acabamos capítulo 9. Entonces había en Jope, bueno ya pasamos a la siguiente página, siguiente historia. Había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas llorando, mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Tenemos a Tabita en hebreo, el nombre de Tabita en hebreo, en el griego es Dorcas y significa Gacela. Una mujer que hacía el bien con las personas. Dice que hacía buenas obras, ¿verdad? ¿Qué hacía Tabita? Tejía. Cosía. Vestidos. Diseñar. Era diseñadora de modas. Y entonces ella ayudaba a las personas. Entonces creyentes de Jope mandaron llamar a Pedro, y las viudas que lloraban le demostraron a Pedro lo que hacía Dorcas. Dice que llevando le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Vale? Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor. Pedro entonces ora de rodillas, aquí dice que ora de rodillas, y le dice a Tabita: pues levántate, ¿no? En esa fe milagrosa, en esa fe que los apóstoles les caracteriza para hacer los milagros. Tabita inmediatamente abre los ojos, le dice levántate, ella abre los ojos y se sienta. Pedro le da la mano para levantarla y la presenta ante todos. De las viudas que estaban ahí, que regularmente las viudas eran contratadas como mujeres que lloran para los velorios. Este milagro logró que muchos creyeran, las lloronas, así son las lloronas. Este milagro logró que muchos creyeran en Jesús. El propósito de este milagro es que en esta comunidad creyeran en Jesús. Y bueno, termina diciendo, y algo interesante, que Pedro, un judío, se haya quedado en casa de un, ¿quién? Simón. De un tal Simón. El curtidor. ¿Qué es un curtidor? Las pieles, ¿no? De las pieles. Trabaja con pieles. Y si trabaja con pieles, ¿qué significa? Es como carnicero. Con animales muertos. Y un judío un judío devoto no puede tener contacto con personas que trabajen con animales muertos o con los muertos, porque se vuelven impuros. Un judío no puede tener un contacto con ni animal ni persona muerta, porque se hacen impuros. Está interesante cómo va avanzando entonces aquí el libro de los Hechos, ya el asunto del cambio de paradigma, el cambio de pensamiento, la aplicación de la ley a la gracia, ya está llegando el evangelio. Ya vimos a ¿cómo se llama? Samaria, no le creían, tuvieron que enviar a los apóstoles y dijeron: ah, caray,
están recibiendo a Cristo o el Espíritu Santo igual que nosotros, y ahora avanzan. Ahora tenemos a la historia, se está acabando ya la historia. Básicamente los primeros 10, 11 capítulos están Pedro, es como que la figura, y Juan y los apóstoles. A partir del 12 ya viene Pablo como una figura central del libro de los Hechos. Pero hasta aquí tenemos este avance del cristianismo, cómo está avanzando el cristianismo, cómo se está teniendo la situación de resistencia, y cómo tenemos aquí algo interesante, que los mismos judíos que hablan de la ley de Moisés, que hablan de la ley de Dios, están procurando en su corazón matar a uno que era de ellos, pero que ahora se ha convertido a un cristiano, no a un contrario, sino a un cristiano. Yo creo que los cristianos no eran enemigos de los judíos. Los cristianos se convierten del judaísmo al cristianismo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿De estos textos? ¿Nada? Pues más bien ¿El avance? sobre lo que decía ahorita usted de que los judíos se convirtieron al cristianismo, ¿no? Pero otros judíos les querían matar a los cristianos, ¿no? Hoy en día, cuando nosotros predicamos, pues la mayoría son católicos, ¿no? Sí. Y obvio que no nos quieren, ¿verdad? Unos. Porque dicen que por las enseñanzas de un tal Martín, ¿no? ¿Lutero? Ajá. Entonces, Así de que Martín, o López. ahora están haciendo cosas diferentes. Nosotros estamos haciendo cosas diferentes. Pero no leen, las personas no leen, solo escuchan. No, Que repite lo que alguien más. al igual que ellos en ese tiempo, que unos escuchaban de Pablo, que era el que los acosaba, el que todo, y por eso también querían matar a los judíos. Pues, Porque Pues esa vieron que se resistencia. cambió. O sea, cuando nosotros vamos Sí, hay a la iglesia, lugares- yo no me quiero cambiar de religión. sí, hay lugares donde la resistencia es muy fuerte. El desplazamiento de los grupos cristianos en medio de grupos católicos, como en Chiapas, como en Oaxaca, donde los desplazan, no los quieren, o los meten a la cárcel, o los matan, o no les dejan construir la iglesia, pero son grupos radicales. ¿Cómo se llama? El usos y costumbres, y de ahí se agarran para no permitir que el evangelio avance o que cambien de religión, porque al cambiar al cristianismo, pues ya dejan de comprar alguna situación de cerveza o pulque o mezcal o algo así para el pueblo, Todos los ídolos. y a los ídolos, o llevar cargando a los ídolos porque les toca una vez al año. Sí, sí puede ser, pero el punto es que sí, hay grupos muy radicales, pero en términos generales aquí en las comunidades urbanas no es tanta que los católicos digan odiamos a los cristianos, porque nosotros venimos de un contexto, por lo menos yo vengo de un contexto católico, ¿no? Y yo no odiaba a los evangélicos, ¿no? O no los quería, nada más, pero no los No les odiaba. cerraron la puerta, les aventaban. Pero sí, y aquí podemos ver, pues sí, siempre va a haber esa resistencia. Esa resistencia siempre va a existir cuando el Evangelio, cuando Cristo avance, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, es interesante el punto que también hablaba acerca de cómo la conversión de Pablo, el impacto que genera. Por un lado, los judíos, yo creo que Pablo era muy conocido por el celo que tenía en la cuestión de su religión, Sí. en la cuestión de su fe tal vez equivocada, pero consigue un permiso para perseguir a los cristianos, encerrarlos o buscarlos hasta matarlos. Pero ahí van en el camino, pues confiados en que se está haciendo justicia, en que ya se les va a poner un alto ahora sí a los cristianos, porque eso es lo que vienen persiguiendo, que no hablen en el nombre de Jesús, tratar de callarlos y toda esta situación. Pero qué interesante es que
no sabemos qué pasó con los tipos que iban con él en el camino. Quizás Sí. le dieron parte. Sí, No sé, dijeron. pero el impacto que generó tanto en los discípulos, decir, oye, pues el temorcito, el estarse cuidando de este es el que nos está persiguiendo, pero por el otro lado ahora nos narra cómo Pablo comienza a predicar en la sinagoga, pero a predicar, él tenía acceso en las sinagogas y era conocido Sí. en las sinagogas, pero Y a demostrarles que Jesús era el Hijo de Dios. ahora su predicación era Sí. diferente, ¿no? Ahora es Jesús, Sí. al grado de que le pasó como a Esteban, aquel que él mismo estuvo ahí en su muerte, Esteban, Sí. y ahora les genera la misma situación a punto de matarlo, ¿no? Y comienza entonces en él una situación de persecución, como él era perseguidor, ¿no? Sí. Y bueno, Sí, el perseguidor se convierte en perseguido. pero lo que dijo Jesús, este va a ser instrumento Sí. para ti. Y llegamos está interesante, yo, bueno, viéndolo desde esta perspectiva, solamente en Pablo, Sí. y lo que le dijo el Señor, tú me vas a hacer instrumento para llegar a... Sí, porque ya vemos a un Pablo en las cartas, un Pablo que es experto en un debate, es conocedor. ¿Dónde aprendió o dónde tuvo esa práctica de eso? Cuando se capacitó bajo Gamaliel, les enseñaban a debatir, o a rebatir, o apologética, a demostrar lo contrario, etc. ¿Dónde aprendió a aguantarse tanto, a resistir tanto el rechazo? ¿Cómo fue rechazado el apóstol? Cárcel, latigazos, naufragios, enfermedades, apedreamientos, ¿verdad? Lo apedrearon, Casi lo mataron. lo mataron, etcétera. ¿Y cómo resistió a toda esa? ¿Cómo fue la preparación? ¿Dónde y cómo y cuándo? Dice que él va persiguiendo, pero que Jesús le dice, este es el instrumento escogido, me es para llevar mi palabra, le voy a enseñar a sufrir también. Entonces tenemos allá un Pablo, pues ya preparado aquí, ya lo vemos como el apóstol, pues de alguna manera, como a cada uno de nosotros, nos prepara para algo, nos prepara para resistir y para estar ahí en ese asunto. Lo que decía esta Mari, o sea, no, a lo mejor nosotros como católicos no odiábamos a los cristianos, pero sí nos volvimos groseros, algo que, Sí. que viene a nuestra vida, ¿no? Pablo, cuando Sí, no le creía, le rechazaba. y nosotros cuántas veces nos llegaron a compartir y no, vete, esas cosas a mí no me interesan y todo. Sí, Y cuando empezamos a compartir nosotros, pasa lo mismo, vuelven a ser groseros con nosotros y nosotros decimos, ¿qué pasó? y ahí no nos gusta. Ahí sí no nos gusta, ¿no? Y cuando Sí. no, que decimos, ¡ay! Queremos sacarle el... Sí. Se nos olvida que Es cierto. Dios nos da esa paz, esa tranquilidad. Sí, ahí es donde se debe de demostrar la paciencia, la tolerancia, el amor de Dios en nuestras vidas. Y también ¿cómo creen que el apóstol Pablo en las sinagogas recién convertido está demostrándoles que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Qué pasajes usó? ¿O qué materiales usó para demostrarlo? Dice, enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas. ¿Se puede predicar en las sinagogas a Jesús? ¿De qué manera? ¿Cuál era la estrategia al entrar en las sinagogas? Agarraba un tema de lo que estaban hablando y él decía, yo conozco Isaías, los profetas, del Génesis, cualquier libro, él era conocedor y diciendo, este es el Hijo de Dios, ¿no? Y más adelante vemos que él se esforzaba en demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero usando las Escrituras. Entonces también es otra enseñanza, cómo nosotros dominamos las Escrituras. ¿Cómo conocemos las Escrituras? De tal manera que defendemos nuestra fe. ¿Defendemos nuestra fe de una manera correcta? ¿Por qué crees en Jesucristo? ¿No? ¿Por qué crees en Jesucristo, Luis? Él es todo para ti, pero demuéstrame, ¿Él existe? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que está en todo el mundo? ¿En dónde? ¿Qué pasa?
No, nada, yo le repito lo que usted diga, nada más. No, tiene que, o sea, usted tiene que ser conocedor. Usted tiene que defender su fe, de una fe razonada. Estar listo para usted decir, este es el argumento que yo tengo. La palabra de Dios tiene que ser la norma de nuestra conducta, de nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Para quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Trinidad? ¿Por qué es Hijo de Dios? Hágase preguntas, contéstese las preguntas, porque la gente alrededor, los enemigos de Dios, le van a hacer esas preguntas. Y si usted no sabe contestar, va a quedar como un ignorante, un religioso nada más que repite lo que escucha y no va a razonar su fe. Es importante dar un buen razonamiento a la fe en el por qué creemos. ¿Por qué creemos en la Biblia? La Biblia es confiable. ¿Por qué creemos que la Biblia es confiable? ¿No? A ver qué argumentos tenemos. ¿Qué argumentos tenemos para decir? Porque va a venir un budista y te va a traer un libro. Y va a venir un maometano y te va a traer un libro. Y te va a decir, mira, yo creo en este libro, también es una Biblia sagrada. Son escritos sagrados. Entonces, y tú vas a poner tu Biblia, pero ¿por qué dices que es la tuya? Porque los testigos de Jehová también dicen que su Biblia es la buena. Y los mormones sacan la perla de gran precio, ¿cómo se llama? El libro de Mormón, y van a decir que ese es el bueno. ¿Y cómo les vas a demostrar que el tuyo es el bueno? Porque todas las religiones dicen tener la verdad. Todas, testigos de la luz del mundo, adventistas, católicos, budistas y demás, todos tienen la verdad. Pero ¿cómo les demuestras? ¿Cómo les demuestras que la Biblia está por encima de cualquier libro? O que Jesucristo está por encima de cualquier iluminado. A ver, demuéstralo con la Biblia. Dame pasajes bíblicos y tenemos que demostrar, tenemos que argumentar y dar esa confianza a las personas que están buscando respuestas. Hay personas que buscan respuestas solamente para humillar o porque conocen mucho, porque no quieren saber la verdad. Pero hay personas que genuinamente buscan la verdad. Pero si nosotros no sabemos responder, si nosotros no sabemos decir Jesús es el Hijo de Dios, porque aquí lo dice la palabra de Dios, ¿no? Si en Juan capítulo 1, versículo 1 dice que es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí dice que ese verbo, que era Dios, se hizo carne, y aquí está hablando de Jesús. Entonces Dios es Jesús, ¿no? ¿O no? Entonces tenemos que tener argumentos para demostrar que el Espíritu Santo es una persona, que el Padre es el creador del universo. ¿Cómo podemos explicar la Trinidad? ¿O cómo podemos decir somos evangélicos cristianos y tenemos ciertas doctrinas bases que usan los evangélicos de la salvación? ¿Por qué? ¿Qué significa la salvación? O el derramamiento del Espíritu del que hablan. El ser bautizado, es decir, que impusieron las manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? El ser bautizado con el Espíritu Santo, porque hay muchas iglesias que dicen, fui bautizado en el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Cuando fui bautizado, el bautizado en el Espíritu tiene que hablar en lengua. ¿Dónde dice eso? Y la experiencia está por encima de la palabra. Y así tenemos tantas doctrinas falsas, lo que hablábamos de la risa santa, del toque, la caída santa, del baile santo, y todo eso lo hacen santo. Ya como es santo, ya pues cada quien dice, yo me callo, ¿no? Cuando alguien se para y dice, Dios me habló, Dios me reveló que ustedes tienen que vender sus propiedades y darme todo el dinero. Dios me habló. No, pues si Dios le habló, entonces sí hay que hacerlo, ¿no? Porque ¿qué hacemos si Dios le habló? ¿No? Y así gente se para y dice, Dios me habló, Dios me dijo, y Dios me hizo esto. Bueno, entonces no puedo pelear contra Dios. Si es Dios el que te dijo eso, no puedo argumentar yo en contra, aunque esté en contra de la Biblia, en contra de la palabra. Si Dios te habló, pues entonces hay una nueva revelación. No, claro que no. Hay que
Hay que por eso poner a prueba lo que se diga desde los púlpitos cristianos, desde los salones de clase, desde una consejería. Hay veces que estamos dando una consejería equivocada, que no es bíblica, un consejo que no es correcto, ¿no? Por solapar un pecado, por hacer cosas que no están bien. Entonces sí tener cuidado con eso, pero dar razón. ¿Quién dice? Primera de Pedro, que es 2:15, cuando dice hay que dar razón de lo que crees, de tu fe. 2:15 o 2:16 o 3:15. Primera de Pedro 3:15 o ¿sí? ¿Qué dice? A ver, vamos a buscar. ¿Cuál es? Ese es 3:15, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para... Ok, el 16, ¿verdad? Para presentar defensa. 3:16. 3:15. Ah, 3:15. Y estén listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y... Estén listos para ¿qué? Presentar defensa. ¿De qué? ¿Defensa de qué? De revelación de todos los que demandan razón de la esperanza. O sea, ¿usted tiene esperanza en Cristo? Esté listo para dar una explicación de eso. Esté listo para razonar eso. O sea, estemos listos. Eso se llama apologética. Es una defensa de la fe. La defensa de la fe. Porque los cristianos no dejamos el cerebro allá. Los cristianos no venimos aquí para que nos laven el cerebro. Creemos, nuestra fe tiene que estar fundada en algo creíble, en algo que nosotros podamos estar aquí teniendo, ¿no? Creyendo. Nuestra fe tiene que ser razonada, tiene que ser explicada bajo el razonamiento, y hay muchas cosas que están fuera del razonamiento porque son milagros, señales, prodigios sobrenaturales, enfermos sanados, muertos resucitados y cosas que no podemos dar explicación, ¿verdad? Hay muchas cosas que no podemos dar explicación, pero en lo que depende de nosotros, lo que creemos en nuestra fe, en Jesucristo como el Señor y el Salvador, en la esperanza que tenemos en Él de morir y que hay una vida después de esta vida, ¿cómo lo sustentamos? Con la palabra que es la norma de nuestra fe y nuestra conducta, la Biblia. Si no avanzamos desde el punto de vista de la Biblia, que la Biblia sea una autoridad, ahí tenemos problemas ya. Si no convencemos a las personas de que la Biblia es autoridad, ahí tenemos problemas, porque entonces cualquier hijo del vecino va a ser autoridad. Y va a venir un elocuente por acá, y un abogado por allá, y un filósofo por allá, y van a hablar bonito, y ellos son autoridad. Porque no tengo bien fija mi autoridad en la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia es autoridad, conozcamos la Biblia y busquemos la manera de poder argumentar nuestra fe y explicar nuestra fe con la Biblia. Por eso debemos conocer la Biblia. Y estamos aquí miércoles con miércoles, libro por libro, para saber, y versículo por versículo, capítulo por capítulo, para poder conocer la Biblia. ¿Sale? ¿Comentarios finales? ¿Ya? ¿Terminamos? Hechos capítulo 9. Examen para el próximo miércoles, Hechos capítulo 10. ¿Vale? Estudie. Por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta noche avanzar con este capítulo del libro de los Hechos, el nacimiento del cristianismo y el avance que está teniendo, los personajes que aquí, Señor, están surgiendo, como los apóstoles y ahora Pablo. Señor, gracias, Padre, por permitirnos ir conociendo poco a poquito el asunto histórico, el asunto teológico de tu palabra, de tu mensaje que sigue siendo vigente en este pleno siglo XXI. Gracias, Señor, porque tú sigues transformando vidas, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo, al cual conocemos y al cual nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Te alabamos por ello, Señor, y permítenos seguir afianzados en tu fe, afianzados en la fe en Cristo. Si alguno aquí, mi Dios, presentes en esta noche, no tiene su fe arraigada en Cristo Jesús como el único Señor y suficiente Salvador, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, siga
trabajando, obrando, y Él tome, o ella, la decisión final y total de recibirte en su corazón como el único Dios y Salvador. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu amor. Bendice también, Señor, si en esta noche han de levantarse ofrendas, que bendigas la economía, que bendigas el trabajo, que bendigas, Padre Celestial, las finanzas y la buena administración de cada familia aquí representada. Que tú prosperes y bendigas, Señor, la economía, que ninguno de nosotros, Padre, esté en una situación crítica, y si estamos en una situación difícil, que podamos apoyarnos a salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.